Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. La Virgen maldita. Doña Carmela era una mujer sumamente creyente en la religión católica, al igual que todos sus hijos, a quienes les heredó el culto religioso y la fuerte fe hacia Dios. Doña Carmela tenía un altar con santos, una virgen, veladoras y demás objetos sacros, y a esas deidades divinas les pedía a diario por sus hijos, también por su esposo muerto, esperando que su alma se encontrara en el cielo, disfrutando de un buen descanso eterno. También rezaba a diario por sus conocidos y aquellos que estuvieran pasando por un momento sombrío. Esa señora se juntaba bastante con otras señoras, compañeras del Santo Rosario. Un día recibió una carta de su hermana mayor, quien vivía en el polo opuesto del país, y esa carta mencionaba que la visitaría, pues que ya tenía muchos años sin verle. Y sí era verdad, ya que doña Carmela, la última vez que había visto a su hermana era cuando ella aún era joven, era adolescente. Cuando era muy joven, supo que su hermana se había marchado, sin decir a dónde iría, sin tener forma de contactarle. Doña Carmela, cuando solo era una jovencita, le preguntaba a su madre por qué se había ido Sandra, el cual era el nombre de su hermana. Y la madre mencionaba siempre que su hermana había sido muy rebelde y que tal vez por eso. Pero simplemente se le notaba muy incómoda a su madre siempre que se tocaba ese tema, y a su vez siempre la madre trataba de cambiarlo y evadirlo. Así que doña Carmela, al leer esa carta, solo se llenó de felicidad por saber que podría volver a su hermana nuevamente. Y al transcurso de los días, llegaba su hermana, llegó Sandra, y doña Carmela le abrazaba fuertemente. También tenía el rostro cubierto de lágrimas de alegría, aunque para su hermana mayor, Sandra, su semblante era más frío, incluso un tanto parco e inexpresivo, y solo se sentaban a dialogar. Y también Carmela le ofrecía un delicioso platillo de comida que había preparado especialmente para el arribo de su hermana. Al igual, le preguntó que por qué se había ido, que por qué se había marchado. Sandra le respondió que tal vez Carmela no lo recordaría, pues no le había tocado vivir el infierno por el cual Sandra sí había pasado, ya que su padre, quien murió cuando Carmela era muy infante, era un despreciable monstruo, el cual le ponía unas palizas a Sandra, al igual también a su madre, y que generaba un terror psicológico solo con su presencia, pues
El maltrato físico y verbal que ejercía era cosa de todos los días, y que posteriormente había nacido ella, Carmela, la hermana menor, y que Sandra, al ser la hermana mayor, sentía la responsabilidad de cuidarle. Así que se había prometido ella misma no dejar que ese abusivo hombre le hiciera nada. Y así lo hizo por años, recibiendo los castigos para que su hermana menor no viviera aquel infierno, el cual ella no había podido librar. Y también, a sabiendas que su madre no hacía nada para protegerles, pero que un día su padre había fallecido, siendo Carmela muy chica, y que solo desde ese punto su madre y ella tuvieron una relación fracturada, pues su madre jamás mostró ningún signo de arrepentimiento por no haberle protegido, cosa que era su deber de madre. Y era justo por eso que se había distanciado y que jamás quería volver a esa casa, misma casa, la cual ya era propiedad de doña Carmela cuando su madre murió. Solo le dejó esa herencia. Carmela, quien desconocía ese terrible evento, solo se lamentaba de lo que le había tocado vivir a Sandra y le agradecía infinitamente a su hermana por haberle protegido. Entonces Sandra le mencionaba que le llevó un presente y sacó una figura de la Virgen, y le decía también que ya estaba bendita. Así pasaron un par de días y Sandra solo comentaba que ya tenía que partir de regreso, pues que lamentablemente tenía muchas obligaciones, pero también se comprometía que se seguirían comunicando por cartas y que se volverían a ver futuramente. Así se despedían con un abrazo fraternal, y Carmela solo le hacía espacio a aquella Virgen en su altar, y ya habiendo pasado una semana sin ninguna novedad relevante, uno de los hijos de Carmela notaba bastante sorprendido que la Virgen lloraba sangre, y era así que se lo manifestaba a su madre. Su madre, siendo bastante católica, veía eso y automáticamente lo adjudicaba a un milagro, pues sin duda alguna su hermana era una mártir, y era por eso que la Virgen se manifestaba de esa manera. Así que esa mujer, de manera rápida, daba la noticia a sus amigas del Santo Rosario, quienes iban a rezarle a aquella figura de la Virgen, pues era un evento inédito estar frente a un verdadero milagro. Y la noticia corrió de boca a boca en todo el vecindario, y cada vez eran más personas quienes se hacían presentes para ver a la Virgen que lloraba sangre. Un día fue una pareja con su hijo de 3 años. Esas personas pedían permiso de ver a la Virgen. Al ingresar y estarle viendo, el pequeño niño le apuntaba a aquella figura y al igual decía: «Mira, mamá, el diablo». Así que ese joven matrimonio solo se apenaba bastante y agradecían
y salían de la casa. Otra gente manifestaba que comenzó a sentir incomodidad al verle, u otros decían que sentían una jaqueca, pues la verdad era que Sandra, la hermana de Carmela, sabía que esa figura estaba maldita, ya que ella misma le había pagado a un señor experto en obscurantismo. Y la verdad era que Sandra, al estar tan harta de los abusos de su padre y al estar tan decepcionada de Dios, quien jamás le escuchó su plegaria, solo una noche comenzó a pedirle al diablo por su desesperación. Y un día, cuando su padre estaba por marcharse a trabajar y a sabiendas que ya iba un poco tarde su padre, Sandra, siendo una jovencita, en un arranque de hartazgo y sabiendo que esa acción traería una repercusión, observaba justo cuando su padre iba saliendo y esa joven le decía: «Ojalá y te mueras», con una expresión de odio desde el rincón más profundo de su ser. Aquel hombre se marchó, esperando regresar para propinarle una golpiza. Sin embargo, ese día más tarde, solo llegaba la noticia a la familia que ese señor había fallecido en un accidente en la calle. Posterior a ese día, Sandra solo comenzó a engendrar un odio bastante creciente hacia su madre, pero también un odio un tanto naciente para Carmela. Y ese odio simplemente era por lo injusto de la vida y por los designios de Dios, esos designios que no comprendía Sandra. No comprendía cómo él elegía traer a gente que les toca una vida de felicidad, pero también él elige traer a otras personas que les toca tener una vida de desdicha. Y era por eso que le había dado ese regalo, deseando lo peor para su hermana. Entonces, esa virgen no era santa, ni mucho menos milagrosa. Tampoco la habían bendecido jamás. Pero sí tenía un demonio al cual le gustaba que le veneraran, y solo poseía esa estatua, y cada vez se fortalecía más mientras más le veneraban y mientras más le rezaban. Un día, doña Carmela, quien iba bajando las escaleras del segundo piso, sentía que alguien le empujó por la espalda violentamente y caía fuertemente, y escuchaba una feroz carcajada diabólica. Y en el suelo veía una entidad malvada que le veía desde el segundo piso. Doña Carmela pensaba que en efecto era el diablo, pero al estar tan cegada en la fe, ella creía que era porque el diablo tenía envidia por los milagros de la Virgen que lloraba sangre. Posteriormente tuvieron que hospitalizar a doña Carmela. Le pusieron unos clavos en la pierna, pues la caída no había sido menor, y le tuvieron que realizar un seguimiento médico. El hijo mayor de doña Carmela, quien también se encontraba aterrado, pues ya muchos sucesos se habían presentado, al escuchar pasos dentro de la casa, ver sombras pasando. Incluso se habían manifestado olores
bastante desagradables, como a cañería, u otras ocasiones como algo bastante podrido, sin mencionar que se había hecho habitual ver cucarachas y moscas de una manera irregular rondando ese altar. Y otro suceso que era bastante común era que los focos se fundían de una manera bastante constante, como si algo quisiera que reinara la oscuridad en esa casa. A su vez, el hijo mayor notó que todo eso había comenzado a suceder desde el arribo de esa figura. Así que solo se acercó a un párroco del templo cercano, y ese párroco, al ingresar a la casa, sentía una vibra densa. Escuchaba unos susurros que le decían: Lárgate, largo, fuera de aquí. Así que ese padre envolvió esa figura en un manto empapado con agua bendita y rezaba el Salmo 91. Pero sí tenía bastante miedo. Así lo sacaba y se lo llevaba. Al tiempo después llegó a bendecir la casa, dicha casa donde las manifestaciones ya habían disminuido bastante, pero aún así se sentía un poco de aura oscura. El sacerdote mencionó que esa virgen se reía de manera siniestra en las noches. Y que en efecto estaba maldita y poseída esa figura, que la tenían resguardada en un lugar bendito y que ya habían mandado un oficio al Vaticano y esperaban solo la respuesta. Cuando a la madre ya le daban el alta médica para regresar a su casa, el sacerdote le tuvo que explicar que ese había sido un regalo para dañarle, y también por envidias. Doña Carmela, bastante confundida, no sabía qué pensar, pues incluso sentía miedo al ser castigada por Dios por haberle rezado tanto a un demonio sin ella saberlo, confiando en el regalo que le había dado alguien de su propia sangre. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.